Lo que ven en la imagen es la portada de la Biblia en alemán, 1545. ¿Sí? Eso está en latín, en 1545 dice abajo en números romanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de justamente la palabra de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y el mes de septiembre es conocido como el mes de la Biblia. Esta sabiduría que es de lo alto, como dice en Santiago 3:17. Una sabiduría de Dios para nosotros, para nuestro beneficio, que es pura, benigna, llena de misericordia, pacífica y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Son como los atributos de la palabra. Y por medio de esta palabra escrita, Dios revela al hombre su plan de salvación. Un plan que contrarresta y que vence a la otra sabiduría, que Santiago la define como terrenal, animal y diabólica, de la cual provienen los celos, la perturbación, las guerras y los pleitos entre vosotros, como señala Santiago 3:14 y 4:1. La sabiduría celestial de la palabra de Dios ha venido a salvarnos. Nos ha llegado salvación para contrarrestar esta sabiduría perversa que está en el mundo y en nosotros, en nuestra propia carne, por obra del diablo. Veamos un poco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, mediante su palabra. Así comienza la Biblia cuando ustedes la abren. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y Dios habla y los seres son creados, vienen a la existencia. Y sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra estaba en el principio con Dios, estaba con Dios y era Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien todavía no había llegado el tiempo de su encarnación. Así que antes de que Dios diese su palabra escrita a los hombres, ya existía la palabra viviente, el Hijo de Dios. Y después, cuando Dios habla en el tiempo de los profetas, esa palabra queda o comienza a quedar plasmada en tinta y pergamino, papel, y se va completando así el canon de la Escritura hasta tener hoy día la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. El 28 de septiembre del año 1569, un hombre llamado Casiodoro de Reina publicó la Biblia completa en español, en Basilea, Suiza. Antes de eso, un 29 de septiembre de 1522, salió por primera vez el Nuevo Testamento en alemán, traducido por Lutero. Y si vamos más atrás en el tiempo, al año 420 después de Cristo, un 30 de septiembre de 420, fallecía San Jerónimo, traductor de la Biblia en latín, la Vulgata latina. Estos tres acontecimientos históricos marcan el por qué septiembre es el mes de la Biblia. Por si no lo sabían, ¿viste? Porque te preguntan, ¿por qué septiembre? ¿Por la primavera? No, es por estos tres hechos históricos. Ahora bien, ante la palabra escrita, sin embargo, el enemigo se mantiene activo. El enemigo, Satanás, también promueve y enseña su sabiduría, sus palabras, pero que son de otro tipo, de otra naturaleza. Y acá me remito al Martín Fierro. Martín Fierro, literatura cumbre, ¿no?, de la literatura argentina. En la segunda parte aparece un personaje llamado el Viejo Vizcacha. Y le habla así al segundo hijo de Martín Fierro, que tenía 3, para ver esta sabiduría humana, ¿no? Miren,
El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Está en la estrofa 2315. Y le aconseja también el viejo Vizcacha, según la sabiduría humana, que es una picardía: no andes cambiando de cueva, hacé como las que hace el ratón, conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Y además le dice: no olvides, decía Fierro, que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. Este mismo viejo Vizcacha de nada le sirvió esta sabiduría carnal cuando le llegó la hora de morir. Cuenta en el mismo Martín Fierro que decía así: ay, 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 era la boca del viejo, la boca de un condenado. Allá pasamos 2 noches terribles de invierno. Él maldecía al Padre Eterno, como a los santos benditos, pidiéndole al diablo a gritos que lo llevara al infierno. La sabiduría satánica tiene como objetivo justamente eso, tu condenación. Pero la sabiduría de Dios, según su palabra, tiene como fin tu salvación, la fe en Cristo. Y solamente por la palabra de Dios es que podemos llegar al momento de nuestra muerte y cruzar el umbral de la eternidad, no como el viejo Vizcacha, sino con firme confianza. Como dijo el mismo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo traigo como un simple ejemplo para que nos demos cuenta de la grandeza de la palabra de Dios, que en los momentos donde aprietan las cosas hace toda la diferencia para que tu camino lleve a la eternidad. En Génesis 3 aparece la primera vez la palabra sabiduría. Sin embargo, miren en qué contexto aparece. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Vieron? La sabiduría que les ofrecía el diablo no era más que rebelión y desobediencia a la palabra de Dios. Y eso trajo como fruto el pecado y la muerte. Así que díganme, ¿tiene algo de sabio el diablo para ofrecer? No. En realidad no es ninguna cosa sabia obedecer a la voz del enemigo. Ahora bien, una manera sutil pero efectiva en que esta rebeldía contra Dios se sigue expresando y esta rebeldía contra la palabra de Dios se ve en la actualidad y que nos afecta, sí, nos afecta como iglesia, porque se infiltra en la iglesia de Cristo, es el ataque de Satanás, y si me permiten, hoy voy a hablar así, al varón. Porque el diablo, al engañar a Eva, en realidad quería atacar a Adán donde más le dolía, que era a su familia. Así que atacó a su familia. Dios había hecho responsable a Adán del bienestar de su esposa Eva y lo puso a cargo del Edén, del jardín del Edén. Pero la mente de Adán, ese momento, ese día, estaba en otra parte. Porque mientras su esposa Eva estaba bajo terrible ataque espiritual, y les pregunto, ¿dónde está Adán? ¿Habrá estado mirando el Facebook o el Instagram? ¿Habrá estado jugando al fútbol? ¿Habrá estado tirado en el sofá tomando una cerveza? ¿Dónde estaba Adán?
Y el texto dice dónde estaba. Estaba allí, de pie, mientras todo sucedía, escuchando la falsa doctrina del diablo sin decir absolutamente nada al respecto. Pero se suponía que Adán debía escuchar la voz de Dios, obedecer la palabra de Dios. Como cabeza de familia, Adán era el pastor de su casa. Pero Adán bajó la guardia, dejó de escuchar la voz de Dios y toda la creación ha pagado un terrible precio desde entonces. El humano ha perdido la comunión con Dios y él mismo perdió esta imagen de Dios en él, su justicia y santidad. Y Satanás sigue dando vueltas, actuando de la misma manera. ¿Qué manera? Que no nos enfoquemos en la palabra de Dios. Que ésta sea distorsionada. Que ésta nos parezca desagradable, aburrida. Esa es la teología de Satanás, la cual mal enseña que nos desliguemos del Creador y de la palabra de Dios. Y que nos rebelemos contra el diseño de familia, de hombre y de mujer y de matrimonio, como Dios pensó y diseñó para la felicidad de la humanidad. Que distorsionemos toda la realidad a nuestro alrededor, llamando bueno a lo que es malo, bello a lo que es feo, promoviendo los vicios, censurando las virtudes y las buenas costumbres. Esa es la sabiduría del diablo. El mundo al revés, de cabeza, patas para arriba, como decimos nosotros. Solo mediante la palabra santísima de Dios nos damos cuenta de la realidad, de lo que realmente es bueno y malo. Porque los humanos sin la palabra andamos en tinieblas. Llamamos gloria y orgullo lo que es pecado y vergüenza. Por eso no se puede enfatizar lo suficiente el peligro que significa para nuestras vidas alejarse de la palabra de Dios, especialmente en una época en la que la Biblia suele ignorarse, dejarse en un rincón o recibirse con hostilidad. La lección que aprendemos del pecado de Adán es muy sencilla. No importa cuán tentador parezca alejarse de las Escrituras, en lo más mínimo, no traerá a la iglesia sino solo dolor, tristeza y muerte. O como dice Santiago, trae celos amargos, contención en vuestro corazón, guerras que mientan contra la verdad, trae perturbación y toda obra perversa. Pero esto no es lo único que dice la palabra de Dios. Porque Dios mismo les promete en Adán y Eva que un día vendrá el Salvador. Él, Jesucristo, es la sabiduría que viene de lo alto. Porque Él viene desde afuera, extra nos, de fuera del mundo y se encarna y nace en el mundo para la salvación del mundo. Por eso, este Hijo de Dios debía llegar a la cruz del Calvario para revelar la sabiduría de Dios. Su amor, su misericordia. Por eso toda verdadera teología cristiana se enfoca en la teología de la cruz. ¿Qué significa esto? Este concepto, teología de la cruz. De que en la humildad y en el amor de Cristo crucificado realmente y finalmente conoces a Dios. Y de que tu salvación es por gracia sola. Por eso la cruz pasa a ser el centro de la historia de la humanidad y representa el punto central de la teología. Porque cruz quiere decir por gracia sola a toda la humanidad. Ahí se revela la verdadera sabiduría de Dios. Que nosotros que perdimos el paraíso, volvemos a entrar en el paraíso por medio de Jesucristo, que pagó nuestros pecados en la cruz.
Y esto es lo que predicamos y enseñamos y atesoramos, aunque le parezca una locura al mundo. San Pablo en 1 Corintios 1, él dice esto, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es la sabiduría de lo alto, la cual Dios predestinó desde antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. Y el Espíritu Santo, mediante las Sagradas Escrituras, nos revela esta verdad. Nos ha concedido conocer a Jesús verdaderamente como nuestra sabiduría. No es fe en mi fe lo que me va a salvar, es fe en Él. La fe proviene de afuera, la trae la palabra de Dios, la fe es por el oír. Mucho hoy se escucha, ¿no?, de esto de tenete fe, o si tenés fe te van a salir las cosas. Pero ¿de qué clase de fe se está hablando? ¿Según la sabiduría carnal y humana o según la sabiduría de Dios? Y la sabiduría de Dios trae otro concepto diferente. La fe es en el Dios uno y trino. Esa es la fe salvadora, no fe en mi fe. Eso es lo que el hombre y el diablo promueven. Tenete fe en vos mismo. Pero cuando se termina nuestra autoestima, ¿a dónde y a quién vamos a acudir? Cuando ya no tenemos más fuerzas y nuestras rodillas están cansadas y temblorosas, ¿a dónde vamos a acudir? Y el Señor dice, ven a mí, yo soy tu Salvador. Así que en arrepentimiento volvamos a esta palabra, al fundamento bíblico de las cosas, y busquemos siempre esta sabiduría, la de que viene del Dios. Acérquense a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque la Biblia, hermanos, es don de Dios, regalo de Dios, porque nos habla de Cristo. Debemos emplearla como cristianos, especialmente padres de familia, jóvenes, y enseñar a nuestras familias el camino de Dios y resistir toda tentación que nos diga, como les dijo a Adán y Eva, ¿con que Dios les ha dicho? ¿Así que Dios les ha dicho eso? Y nosotros, como hizo Cristo en la tentación, para ahuyentar a Satanás y tener la victoria, diremos, sí, escrito está, escrito está. Amén.